Buenos días, bienvenidos al podcast Logística que Inspira, desde la Universidad de las Américas, maestría en Logística y Cadena de Suministros. Hoy tenemos el gusto de conversar con Pedro Claeck, un líder con más de 15 años de trayectoria en el sector salud y retail. Actualmente se desempeña como gerente de la unidad de negocios FIBECA en FEMSA Salud Ecuador, donde impulsa la expansión nacional, la omnicanalidad y el desarrollo de convenios estratégicos. Pedro combina su experiencia en estrategia de negocios, operaciones, supply chain y logística con la marcada pasión por la innovación y la excelencia. Además de su rol corporativo, ha compartido conocimiento como profesor de maestrías en varias universidades del país, formando profesionales en la dirección de operaciones, logística y gestión de instituciones de salud. Y la Universidad de las Américas tiene el honor de tenerlo como docente en la maestría en logística y cadena de suministro. Su versatilidad lo ha llevado desde la robotización y automatización de centros logísticos avanzados hasta la gestión comercial y de retail farmacéutico, pasando también por emprendimientos personales en gastronomía y proyectos ecuestres. Un invitado que refleja visión estratégica, capacidad de adaptación y compromiso en el crecimiento organizacional y en el desarrollo del talento humano. Pedro, tu trayectoria combina logística avanzada, retail y salud. ¿Cómo se equilibra la necesidad de innovación tecnológica con la eficiencia operativa en una empresa como FIBECA? Isabel, muchísimas gracias por la invitación en este espectacular foro y por toda esa introducción tan interesante que has dado. Espero poder estar a la altura justamente de este importante podcast. Mira, yo creo que lo primero que estamos viendo en todos los negocios y en todas las industrias es que la complejidad cada vez es mayor. El cliente necesita nuevas cosas y en esas nuevas cosas también busca que sean más baratas. Entonces, dentro de la logística y de la gestión de las operaciones, lo que buscamos es satisfacer esas necesidades, lograr el máximo nivel de servicio al menor costo posible. Y dentro de esto, la innovación es un pilar fundamental. Sin innovación no podemos encontrar nuevas maneras de realizar las cosas. Estaríamos obteniendo los mismos resultados si seguimos haciendo como veníamos haciéndolo. Y la innovación nos permite no solo automatizar ciertos procesos para que puedan ser gestionados de una manera autónoma y sin intervención humana, procesos generalmente más repetitivos, sino también evolucionar en el manejo de la data y de la información para la toma de decisiones tanto de las cadenas de suministro como de la operación en general de cualquier compañía. Entonces, la innovación considero que es uno de los puntos o pilares fundamentales para poder realizar la ejecución correcta de nuestras operaciones, maximizando ese nivel de servicio que es la generación de valor, siendo productivos, que por otro lado también tiene que ver con nuestros beneficios como compañía y finalmente podernos alinear a las prioridades competitivas que tiene la compañía. Un triángulo perfecto. Excelente. También, Pedro, tú has liderado proyectos de gran escala y también te has dedicado a la docencia. ¿Qué aprendizajes has trasladado del aula a la gestión de equipos de defensa y salud y viceversa? Esa pregunta es muy interesante. En realidad, yo creo que hay una simbiosis entre ambas partes y siempre me ha encantado esto de poder llevar la industria o el trabajo profesional también a la academia y viceversa. Se aprende de los dos lados. Yo tengo una experiencia en un sector que es el retail farmacéutico, pero cuando hablamos de la docencia hay alumnos de distintos tipos de industrias, algunos que conocen y son muy especialistas en su industria en particular, hablando de banano, de camarón, de cualquier tipo de industria totalmente distinta a la mía. Entonces logramos en ciertas conversaciones, debates y desarrollo de las distintas herramientas, entender cómo esas perspectivas y dimensiones que nos hacen tan diferentes en todas las industrias tienen algo en común, que la gestión logística a la final es el mismo problema en cualquier industria y en cualquier país. Lo que está pasando en Medio Oriente está pasando acá también y los mismos problemas terminamos teniendo, temas de cubicaje, temas de movimiento de las mercaderías, temas de productividad, de personal, de distintas restricciones que podemos tener. Entonces permite desarrollar esta interacción, esta simbiosis para que se pueda trasladar tanto el conocimiento profesional del retail farmacéutico hacia la logística en general, en este caso de la maestría, y por otro lado también que esos conocimientos y debates vayan alimentando y enriqueciendo la conversación y la profundidad, entendiendo que las dimensiones pueden ser muy diferentes también a través del país y a través de los distintos mercados.
Muy interesante en realidad esta simbiosis que tenemos entre academia e industria que tiene que ir creciendo. Una cosa más, en el entorno tan competitivo como es el de la salud y el retail farmacéutico, ¿cuál crees que sean los mayores retos y oportunidades en los próximos 5 años en el sector de Ecuador y de la región? Sí, esa pregunta también es profunda y bastante larga. Voy a tratar de resumir un poco la respuesta. Los retos principales en una industria tan compleja como el retail farmacéutico, en la que tú tienes que pasar primero de una planificación de la demanda adecuada, con una cantidad enorme de SKUs. A veces cuando conversamos con otras industrias se sorprenden por la cantidad de SKUs que se manejan. Nosotros en el retail farmacéutico, en FEMSA Salud Ecuador, por ejemplo, manejamos más de 26,000 SKUs. Y con distintas condiciones. Algunos serán de bienestar, consumo, belleza, cuidado personal, medicinas y dentro de medicinas refrigerados, psicotrópicos y otros tipos. Y la complejidad es que tengo que planificar primero esa cadena de suministro y el aprovisionamiento para que llegue correctamente. Yo recibo en el centro de distribución en pallets o en cajas para luego distribuir en cajitas, porque quien va a la farmacia busca una gran amplitud y tenemos poca profundidad. En el centro de distribución es mucha profundidad y tal vez un poco menos de amplitud en el momento de la recepción. Entonces, el tema de la planificación, de cómo pasa desde esas adquisiciones o esa planificación de la demanda y de la compra, a través de los distintos procesos de recepción, almacenaje, picking, distribución a las distintas farmacias, que al momento son más de 1,000 farmacias a nivel nacional, genera estas complejidades en las que tenemos que lograr una planificación adecuada. Para esto creo que uno de los retos más importantes es y va a seguir siendo cómo integramos el uso de las tecnologías a este manejo de la planificación, del uso de datos y de la logística ejecutable como tal hasta llegar al paciente final. Y además ir un poquito más allá, porque nuestros pacientes o los clientes en realidad en todo el mundo, como te decía al inicio, son cada vez más exigentes y en exigencia a veces nos piden hasta que le leamos la mente, que podamos tener las cosas antes de que la necesidad se dé, sin ser unos creadores de necesidades, porque en medicinas tú no generas necesidad, sino que atiendes una necesidad que se va dando en el mercado. Entonces, el uso de la tecnología, de las distintas herramientas como inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robotización y automatización de procesos, creo que si bien hemos dado unos pasos importantes, todavía sigue siendo un reto que debemos ya incluirlo en todas las industrias para los próximos 5 años. Si tú me preguntas, hace 6 años, si hubiera pensado que existe una operación robotizada de gran escala en el retail farmacéutico en el Ecuador, yo te hubiera dicho que no, si no trabajara donde trabajo, porque yo vi de primera mano cómo se implementó y cómo se abrió un nuevo horizonte a tecnologías que ya existen desde hace muchos años y que son cada vez más accesibles. Lo que nos falta es quitarnos del velo para empezar a integrarlas y a tenerlas dentro de nuestras operaciones en todas las industrias. En realidad, eso se paga rápidamente. Una cosa, yo sé que hiciste justamente de líder de todo este proceso de transformación tecnológica dentro de FEMSA. Pero ¿cómo fue esta gestión del cambio en realidad? Porque debe haber sido bastante complicado, porque las tecnologías no simplemente se adoptan y ya. Tiene que hacerse todo un proceso justamente de asimilación y luego justamente de explotación de esa tecnología. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades tuvieron? De acuerdo, y en este punto es clave porque una de las razones por las que se caen los proyectos o porque no funcionan no es realmente la aplicación de la tecnología, es la resistencia al cambio para poder implementar nuevos procesos y nuevas formas de trabajo. Y esto no va solamente desde las personas que lo usan y lo ejecutan o quien implementa el proyecto, sino viene desde muy arriba. Para poder hacer toda esta transformación, primero tuvo que darse un cambio desde la cabeza o desde el directorio de la compañía para que ellos compren la idea y la desarrollen de la necesidad de esta evolución. Una vez que la cabeza está involucrada, empieza a permear hacia abajo y luego llegamos a otro momento en el que las personas impactadas también tienen que entender que vamos a dejar de hacer las cosas de una forma y vamos a hacer de una manera totalmente distinta y que eso incluso va a tener impacto en su trabajo y que van a tener que capacitarse y desarrollar nuevas habilidades para poder manejar las operaciones de esta nueva manera. Por lo tanto, la gestión del cambio es básica, es muy importante. Sin eso no existe realmente ninguna revolución en la industria ni tampoco en la logística y debe ser manejada con mucho cuidado. A través de socialización necesitamos mucha capacitación, que la gente entienda el porqué, porque esto va más allá de solamente una ejecución, sino que viene desde un propósito. Y ese propósito tiene que estar claro para la gente. ¿Cuáles son los beneficios para tu trabajo y para la compañía como tal? ¿Y cuál es el impacto también en la continuidad operativa? La sostenibilidad de la compañía en el mediano y largo plazo. En nuestro caso, Fibeca ya cumple 95 años este año
y queremos otros 95 años y otros 100 más y otros 100 más. Y nuestros empleados también quieren dejar un legado. Y eso es importante, que existe esta conexión con el propósito del motivo del cambio. Justamente dentro de este cambio deben haber tenido algunos indicadores justamente de eficiencia en toda esta transformación digital que se dio en la empresa. ¿Cuáles serían los mayores, tal vez en productividad, con todos estos almacenes inteligentes que ahora tiene justamente Fideca? De acuerdo, los indicadores son claves. Para poder manejar un avión necesitamos tener todo el panel completo. Yo no me subiría a un avión que no tenga los instrumentos calibrados y listos y bien identificados para usarlos. Y hubieron muchos. Dentro de este cambio que se realizó, lo primero que se hizo fue identificar cuáles eran los procesos más críticos y donde más cambio podíamos realizar. Porque uno se enfrenta al problema económico de la escasez, ¿no? Tenemos ilimitadas necesidades y los recursos son limitados. Entonces yo quisiera poder cambiar y mejorar todos los indicadores de productividad de una operación, pero tengo que enfocarme en cuáles son los principales. Partiendo de cuál es la necesidad de la compañía, que es generar valor al cliente. Entonces, siempre el cliente en el centro. El cliente está ahí, entonces necesito que las farmacias estén bien atendidas. Para que estén bien atendidas necesito realizar un picking adecuado. Y el volumen de picking que teníamos era el más alto. Entonces lo primero que se hizo fue atacar esa zona de picking para que pueda ser más efectivo. El promedio que se manejaba antes de la automatización era de alrededor 100 líneas hora usuario. 100% manual, tal vez con un poco de uso de tecnologías como radiofrecuencia, y luego con la implementación de la robotización esto evolucionó dependiendo del tipo de estación. Se hizo una clasificación ABC, los productos de tipo A o mayor rotación que tienen una morfología que permite apilar y que además no son frágiles, entraron en unos elementos llamados A-frames o marcos en forma de A que dispensan automáticamente un pick en 100% automático. En esta zona subió a 1000 líneas hora usuario. Es decir, casi 10 veces más la productividad. En otras, como unos carruseles, a 700 líneas de hora usuario, en unos semiautomáticos a 250, y en lo más manual, porque todavía hay producto que debe ser manejado manual, a través de un pick to belt, en esta subió aproximadamente a 150. Súper bien, pero ¿qué tal en cuestión de costos? ¿Cómo se vio depreciada ya la inversión que se hizo? ¿Cómo ven ustedes justamente ya los ahorros? Porque dentro de una multinacional siempre estamos nosotros enfocados justamente en ese tipo de rendimientos económicos. ¿Cómo les fue? De acuerdo, la inversión fue grande en distintas fases de la compañía, porque no fue solamente una evolución logística, fue una evolución de compañía, desde el POS, el Point of Sales en las farmacias para poder tener sistemas de facturación y gestión de inventarios en las farmacias como tal, los sistemas de pedido de farmacia hacia el centro de distribución, los sistemas de gestión de los inventarios, de promociones comerciales como un Retail Management System, por ejemplo. También la implementación del WMS, el Warehouse Management System, y posteriormente el WCS, que es el Warehouse Control System, que maneja los equipos automatizados para la robotización física como tal. La inversión total de la parte logística en particular superó los 21 millones de dólares. Una inversión que finalmente se recuperó en 4 años y medio. Entonces, esta inversión ya fue recuperada a razón de aproximadamente entre 5 y 6 millones por año, dependiendo de la operatividad que tenías, porque no solo hacíamos más con menos, sino que la capacidad de crecimiento permitió que ahora podamos abastecer a nuestras farmacias, que son más de 1000 a nivel nacional, de manera efectiva y eficiente. Súper. Y en este periodo justamente de post-pandemia, ¿cómo ves toda esta transformación digital, no solamente para Ecuador, sino tal vez ustedes piensan también expandirse a los países vecinos ya mucho más activamente, tal vez? De acuerdo, yo lo veo desde 2 puntos. El primero, que tenemos que expandir la implementación de la tecnología que ya existe en gran escala en el centro de distribución hacia las farmacias. Cómo llego a la última milla también hacia el cliente, en temas de omnicanalidad principalmente. Entonces están ya desarrollando algunas tecnologías como retiro en tienda para que puedas hacer tus pedidos y retirar directamente en la farmacia sin tener que hacer cola y con procesos que simplifican la gestión del paciente. Por otro lado, también los servicios a domicilio a través de todos los canales que existen, y dentro de esto hay mucho que podemos hacer todavía, porque, como decía, cada vez son más exigentes nuestros pacientes y necesitamos llegar con menor costo a ellos con esas exigencias elevadas. Y esta última parte de llegar de la farmacia hasta la casa es bastante compleja y suele ser costosa. Y en términos de expansión luego hacia afuera, nosotros estamos operando en 4 países como División Salud, que es México, Colombia,
Ecuador y Chile, y en todos están atravesando distintos procesos de transformación digital en todas las operaciones como tal para poder atender al cliente farmacia. Entonces hay todo un compartir las mejores prácticas justamente de cada una de las unidades dentro de la multinacional como tal, ¿cierto? Correcto. Un poco también yendo hacia a la motivación de los nuevos profesionales. Muchos de nuestros estudiantes de la maestría de la UDLA, al igual que jóvenes profesionales en general, se están formando en este mundo de la logística y la cadena de suministro. Desde tu experiencia, ¿qué consejo les darías para diferenciarse y aportar verdadero valor en el sector que hoy exige innovación, resiliencia y liderazgo? Sí, lo primero que te diría es que no tengan miedo, porque muchas veces nos quedamos en un status quo o en una zona de confort que debemos romperla constantemente. Y si ya la rompimos y evolucionamos y tuvimos una primera revolución, hay que tener una segunda revolución y una tercera, y no quedarnos ahí. Y para esto tenemos que estar continuamente expuestos a información, a conocimiento, aprendizaje y debate, tanto con nuestros colegas, con pares, como con profesores o con otras personas de otra industria. El networking es súper importante en ese sentido para poder romper ciertos paradigmas que nos atan a una forma de trabajo o a un pensamiento que se estanca. Entonces no nos estanquemos, tenemos que seguir adelante, seguirnos exponiendo, leer revistas, leer artículos, leer distintas cosas que nos deben luego a ir más profundo en distintos temas que luego nos ayudan a evolucionar también en nuestra gestión profesional. Excelente. Ha sido un honor tenerte justamente como entrevistado en el podcast Logística que Inspira desde la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel.